Listo, estamos en la sexta clase, tanto los que están en Zoom como los que estamos aquí de manera presencial. Sexta clase implica que ya vamos, pues, bastante adentro, ¿no? La mitad prácticamente del periodo. Esto es muy rápido. De alguna forma ya hemos terminado. Van a remitir a los demás para poder pasarle la lista de asistencia. Ahorita les voy a compartir. Bien, voy a pasar a la asistencia y estén pendientes, por favor. Comencemos con la sede de Comayagua. Allí Nicole Martínez. Ok, no estoy entendiendo. Se encuentra Angie Nicole Martínez Aguilar. Presente. Okay. Esther Johanna Martínez. Presente. Etlin Samira Reyes. Presente. Kimberly Dayanara Maldonado. Kimberly. Kimberly. ¿No está? Williams René Mejía Cardona. Williams. Presente. ¿Soy yo o se escucha suave? Vamos a ver. Sede de Dani. Alejandra Nicole Romero. Presente. Alex Emmanuel Dueñas. Alison Melissa Silva. Andrea Daniela Palma. Presente. Andrea Fabiola Mesa. Buenos días, presente. Andrea Judith Martínez. Andrea Judith. Angie Salet Salgado. Bessie Jacqueline Zambrano. Betty Xiomara Murillo. Betty Xiomara Murillo. ¿Están? Carlos Federico Pérez. Carlos Federico Pérez. Se lo cambio, no. Dercy Lisdenida Martínez. Dercy. Presente. Stephanie Claret Rodríguez. Stephanie Giselle Sosa. Buenos días, presente. Eileen Samiri Duarte. Eileen. Giselle Alejandra Figueroa. Hervis Aníbal Videa. Presente. Joad Alessandro Laínez. Joel Fernando Lobo. Joel. Julio José Gaitán. Karen Johanna Cruz. Karen Johanna. ¿Dónde está? Catherine Maite Plata. Lizzy Fernanda Matamoros. Lizzy. Estamos igual a que. Estamos pasando ahorita. Lurbin Ivette Colindres. Lurbin. Está. Mario José Palma. Mario. Presente. Nayeli Giselle Irías. Buenos días, presente. Nelcy Milagro Mendoza. Nolan Aníbal Martínez. Nolan. Presente, buenos días, Lick. Buenos días. Choluteca, Francisco Javier Espinal. Francisco Javier. La Paz, Irma Nicole Gámez. Presente. Narda Michelle Sánchez. Narda. ¿Alguien entró después? Yoli.
Nombre y sede. Danlí Carlos Pérez. Carlos Federico Pérez Peralta. Sí. Perfecto. ¿Alguien más entró después? Lick, parece Diga. que ahí cuando me pasó lista no me puso que asistí la clase. Nolan Martínez. ¿De dónde está Nolan? ¿Te dan Lick? Ahí sí, aquí está. Espero que no compartir pantalla. Porque no está atento a lo que pasa. ¿Qué más? ¿A quién más? ¿Alguien más? Nadie. Cheque pues. Quitar la sala. Sí. Ok. Bueno, vamos a la clase de hoy. Bien, qué interesante la clase de hoy. ¿A ustedes les gustan los chismes? Les encanta, como siempre. Les fascina. Siempre paran la orejita cuando no debe de pararla. Pero bueno, porque va a ser una especie de chismografía la que tenemos aquí por esta historia. Todo lo que sucedió. ¿Se recuerdan que fue la primera parte? La primera parte de la anterior, de la colonización. Y cómo se van metiendo los españoles al momento de entrar en esta interacción con los indígenas. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa hoy, que eso se pone bueno. Se pone súper bueno. Vamos a ver. Van a ir a leer porque voy a andar medio pegada a la. Y ya se me escucha la voz. Está aprendiendo. Eh, Sexta clase. Tienen que interesante. Algunas cosas yo digo yo que se las saben. Otro montón de cosas no se las saben. Definitivamente no creo. Así que vamos a ver el equipo central. El bote de Zoom. La primera que conecta. Listo. Si se queda pegado y no pasa, bueno, ya viste. Paso a la siguiente, cipote que están en Zoom. Solo para que sepan. Sí, hay un mapa. Ya. Perfecto. Bueno, en la sexta clase me parece interesantísimo que podamos llevar este proceso de colonización. Ya hablamos de toda la primera parte, del origen del hombre cuando llega a Honduras, bueno, América a Centroamérica, Centroamérica a Honduras. Y cuando ya llegaron, recuerden cuando decíamos que primero fue por la llegada de los vikingos, ¿verdad? Y esta es toda la cuestión, cómo se fue suscitando en la historia, y que hay evidencia también acerca de eso. Bueno, la evidencia que viene ahora es más seria, porque ahora vamos a meter directamente a lo que se vive en Honduras, cuando ya están los colonizadores y cuando van a interactuar con estos indígenas. Bueno, segunda fase, buenísimo, está interesante. Miren, la segunda fase es la presencia española en América, de que la conquista, porque aquí está la llegada de los españoles, está el descubrimiento, ¿cómo se descubrimiento? La invasión. Entonces, que llegaron estos, llegaron a conocer, porque ellos no sabían que habían llegado al continente nuevo, que habían llegado a Francia, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando llegan, es un descubrimiento, observan, y ven que hay gente, que hay aborígenes, que ya existe un cierto tipo de población, bueno, ven la oportunidad que hay minerales, sobre todo oro y plata. Entonces, claro, van pasando eso, regresan y se van otra vez para España, van para el chisme, ¿verdad? De que había productores allá, se regresan otra vez para aquí, donde las órdenes. Ahora ya es para colonizar. Esta colonización implica varios aspectos. El primer aspecto, vamos a ver, es el espacio de conquista. Conquistar, no conquistar a alguien, ¿verdad? A la buena, sino que conquistar la tierra a conocer. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. El Caribe y Castilla de Oro. Estos dos nombres familiarícense porque vamos a manejar hasta que tengamos la clase. O sea, estos dos nombres van a ir saliendo porque vamos a situar muy particularmente en este sector geográfico. Si se ven ustedes en el mapa, ahí nos aparecen las Antillas Mayores, Cuba, la famosa Española, la República Dominicana, Haití, Jamaica, bueno, Puerto Rico. Ahora, miren en la parte de abajo del mapa está el sector de Centroamérica, sobre todo la colita, que es la parte de Panamá. Ven la parte de Panamá, Venezuela, Colombia, está arribita, ¿no? Sector por aquí. Esto es de Panamá, Honduras, el Golfo del Estado de Gracias a Dios, Nicaragua, y está aquí Panamá. Bueno,
Porque puse el mapa. Porque, si se fijan ustedes, aquí dice que este sector de acá, aparte de la costa, se llama Castilla de Oro. Y es la primera que estamos, es de los dos aspectos para Mayor. Caribe, ¿está? Caribe y Castilla de Oro, que así se le llamó, porque obviamente había mucho oro. Bueno, desde el momento de la llegada de Cristóbal Colón a América, el 12 de octubre de 1492, desde aquella fecha que ahora vimos la semana pasada, hasta el proyecto de iniciar la conquista de manera organizada, ya organización, no ya se habían ido, volvieron a regresar, porque ya venían con un montón de gente, más barcos, ahora pasaron más o menos unos 28 años, es como las novelas, ¿no? Y 28 días después, sí, estamos igual, 28 a los que mejor día, que son años, ya es como cuando uno se dio el cipote y ya la se graduó, entonces 28 años. ¿Quién aparece? Un gran amigo de ustedes, el señor Hernán Cortés. Y ya entra en la historia. Vamos. Hernán Cortés arrancó la conquista del Imperio Azteca. Ya tiene nombre y apellido. Hernán Cortés se va con los aztecas. Sabiendo de que nosotros conocemos de que los demás se situaban, ¿verdad? Fue en México. Famosos aztecas, ¿no? El famoso azteca del Estadio Azteca en México, ¿no? Obviamente es en honor a su civilización, a su historia. Y saben que los mexicanos, ellos se enamoran, están súper enamorados de su historia. Y tienen una raíz muy fuerte de nivel cultural. Ellos donde queda que hay más nuestro famoso grito mexicano, donde ahí nunca se les da identidad. Bueno, la primera fase, que ya lo vimos, de la presencia española, es decir, lo que la historia y historiografía tradicional denomina como descubrimiento, entre comillas, fue como apuntamos a una etapa de explotación, en la que los europeos buscaban el ansiado camino para llegar más rápido a Brasil. Sobre todo Chile y Japón, pero no sucedió. Durante la primera fase, recordando un poquito, ¿no? Durante la primera fase de los viajes de Colón, recuerden que fuimos los 4 viajes, sí, muy rápidamente. Los españoles lograron ya conquistar, entre comillas, conquistar el mundo del mar Caribe, los mapitas que les enseñan, principalmente las Antillas Mayores, y ahí les coloqué, hoy serían la de la Española, República Dominicana y Haití, Jamaica, Puerto Rico y vamos a Cuba, donde se establecieron las poblaciones de la isla Hispaniola o la Española. Había sido el reducto o espacio de Cristóbal Colón, el lugar donde se había situado, ahí donde había quedado Cristóbal Colón, quien fue nombrado como el famoso. ¿Se recuerdan que cuando se hizo la negociación con los reyes, porque él iba a quedar como virrey? ¿Cierto? Aunque después se lo volaron, le quitaron el puesto, pero obviamente porque había sus cositas ahí raras. Bueno. Luego también conquistaron a Cuba, a la que llamaron Juana. Fíjense que cuando yo me puse a investigar, cuando estaba cuando yo llevé la clase de historia, en los tiempos, ¿verdad? Cuando ustedes eran jóvenes, yo era más joven todavía. Entonces, esto de Juana, ¿no os ha dado la curiosidad por qué se llamaba Juana? Cuba, antes de ser Cuba, era Juana. Así fue el nombre que le colocó Cristóbal Colón. Digo, este lugar se va a llamar Juana. Y entonces en esos momentos yo recuerdo que tenía curiosidad por qué Cuba, Juana, claro, Juana, el nombre de una mujer. Y es que cuenta que existió una mujer que era de la nobleza, que iba a ser bueno, es que iba a ser, era la reina en España también, ¿verdad? Y a ella le llamaron Juana la Loca, Juana la Loca. ¿Pero por qué le llamaron así? Porque el rey, su marido, ¿verdad? Era bien infiel, súper infiel. Y entonces ella estaba súper enamorada de él, súper enamorada. ¿Qué pasó? Como él era tan infiel, entonces dice que ella siempre anduvo, no es que anduvo persiguiendo, taloneando, no, sino de que ella sencillamente hacía valer sus derechos como mujer y ella hablaba. Y ella entonces hacía la denuncia pública y lo decía públicamente de que le estaba haciendo infiel. No le gustó al rey y no le gustó también al papá de ella. Imagínense, al suegro del. O sea, se echó encima al marido, al rey, se echó encima al esposo, y a quién es que más se echó encima a ella, porque no, tampoco no les parece. Al hijo. El marido, el esposo y el hijo en contra de ella. Y entonces se inventaron de que como ella andaba por todos lados, hablando abiertamente, ¿verdad? Porque por derecho a ella le tocaba ser la reina. A ella le tocaba ser la reina, es decir, dirigir todo. Pero como ni el papá quería, porque tenía otros planes, ¿vale? ¿No?
igual que el hijo, porque también quería ostentar el poder. ¿Y qué sucedió? Cuando pasó todo ese montón de situaciones, a ella le empezaron a acusar de que estaba loca, que los celos la habían enloquecido a ella. Entonces se regó la bulla por todos lados, ellos se encargaron de regar la bulla, y la gente que le decimos, se regó la bulla, entonces a ella se empezó a denominar como Juana la Loca. Y entonces, obviamente, imagínense ustedes, no, ella tiene un legado de la nobleza. Y a ella, por derecho legal, a ella le correspondía dirigir todo. Pero no, porque había intereses, nunca se faltaba. Y entonces, Colón, en honor a esta mujer que defendió sus derechos, que hablaba, que no se callaba, que siempre decía las cosas, en público, en honor a ella le puso Juana a este lugar. Después se le cambia el nombre a Cuba. ¿Por qué? Porque los aborígenes, bueno, los indígenas, ellos pronunciaban la identidad del pueblo que se escuchaba a Cuba. Entonces se quedó después, por la misma, lo mismo como identificaban los indígenas a esta tierra, se quedó como Cuba, como Juan. Pero por no sé, vamos a saber de que porque antes de Cuba tenía otro nombre. Y era en honor a esta reina. Miren qué interesante. Bueno, ¿dónde se establecieron? Decíamos, bueno, dos pueblos, los arahuacos y los caribes. Ah, pues chicamente, estos son dos nombres de indígenas. Se supone que uno de ellos estuvieron aquí en Honduras. La conquista del mar Caribe, la parte de arriba, por parte de los españoles fue uno de los episodios más sangrientos de la presencia española en América. En este momento quítalo. Este es para hacer la referencia. La mayoría de los grupos indígenas que habitan las islas no tenían el nivel de desarrollo cultural que habían alcanzado algunas sociedades, ¿ok? Como los mayas, los aztecas o los incas. Estos dos grupos indígenas vivieron una experiencia bastante fuerte y muy sangrienta, muy sangrienta, en persecución por parte de los conquistadores. Ahora, solo los indígenas arahuacos, y ahí les coloqué las dos imágenes, y los caribes podían ser considerados grupos de cierto nivel de desarrollo en el Caribe. Ambos grupos se diferenciaban notablemente. Los arahuacos, y mira que ahí le puse en la parte de arriba una de ellas, ¿no? Eran un pueblo pacífico y en general recibieron a los españoles con mucha hospitalidad. Era un pueblo llamadero, era un pueblo muy cordial. Ahora, los caribes opusieron una constante resistencia frente a los europeos. Y fue tanto el temor que infundieron a los españoles un sentido de qué, de que no eran dejados, de que era un grupo que no se iban a quitar las tierras. O sea que en este sentido vemos que los caribes empezaron a tener una fama de bélica, una fama guerrera, una fama de que no se iban no era fácil de conquistar, diferente al otro grupito, ¿no? Más tranquilo, más llevadero, más quitable. Ahora, vamos. Un dato curioso. A ver, ¿quién me lo lee? ¿Alguien que me lo lea? Cualquiera, pero rápido. Vale, que dije rápido. Uno de los conquistadores del Caribe, Diego de Ocaña, cuenta que algunos indígenas caribes tenían tanta afición a la carne humana que comen todas las bestias que la alcanzan y son muy Caribe. Y los muertos no los entierran, sino que los comen. Y no solamente a los que matan la guerra, sino sus mismos hijos cuando mueren, diciendo que lo que ellos parieron no se tienen que enterrar, sino que han de volver a sus vientres. Y los huesos los ponen en unas tortillas y los untan por de fuera con un barro colorado como almandre y los cuelgan en las casas y los tienen delante del sol. Miren, esto es lo que se ha contado por la versión de los conquistadores, de que estos caribes eran tan cosas serias, de que ellos, incluso por eso de Caribe, les salió también sobre el nombre de caníbal, porque ellos dicen que se comían a la gente, o sea, ellos se comían a la gente, pero esta es la versión de los españoles. Con otras versiones, dicen que era cierto, que era más que todo para cuando llegaban a España, ir a contar, y entonces que ellos se dieran cuenta a la que ante la amenaza que estaba. Pero como nadie estuvo ahí, pues no realmente tenemos las dos versiones, y la que más conocida, pues es la opción de la española. Una buena excusa para el sometimiento. Claro, esa es una buena excusa.
Naturalmente, las críticas que los españoles hicieron sobre este tipo de práctica del canibalismo, que algunos grupos indígenas americanos, algunos, no todos, pero sirvieron como pretexto para justificar la conquista y sometimiento. Como no se dejaban, como no eran como, actuaban como bestias, no como humanos, entonces esta gente tenía se validaba la guerra, se validaba que fueran contra ellos, se validaba entonces de que esta gente había que desaparecer, porque eran una amenaza frente a los demás. Bueno, ¿hasta dónde llegaron los conquistadores? ¿Qué es eso de hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde fueron capaces de hacer? ¿Qué capacidad de esta gente para poder obtener la tierra, para poder conquistar? ¿Hasta dónde llegaría usted por un gran amor? Sí, pues sí. ¿Hasta dónde llegaría? No me cuento. Ahora, ¿hasta dónde podría llegar yo por conquistar a alguien que me gusta? ¿Hasta dónde llegaría usted? Sí, algún tóxico le haría una mano, pero si usted es una persona Te va a dar 40 entonces. ¿Hasta dónde serían capaces ustedes de llegar por alguien que aman? Pero que de verdad, mano, ¿qué quieren? No, quiero un perro. Yo quiero peluchito. Pero, pero que ame de verdad. Que de verdad, ¿hasta dónde es capaz una persona por amor? Bueno, esta gente no se enamoró de una persona, esta gente se enamoró de la tierra. ¿Hasta dónde fueron capaces ellos de llegar por obtener esto? Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que la conquista del Caribe por parte de los españoles ocasionó la reducción ostensiva de indígenas, como lo hace a todo el mundo, de las islas, siendo en la mayoría de los casos un exterminio total. Porque no les interesaba a los indígenas, les interesaban las tierras, obvio, como en las islas de las Antillas Mayores, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, lo que provocó la importación de esclavos, como se empezaron a volar a todos los indios, a todos se los empezaron a volar, los siguieron, los mataron, los torturaron, bueno, digamos que sí. Ahora, la cuestión es que empezaron a desaparecer, no había mano de, bueno, decimos a nosotros el día de hoy, que en clase obrera, no había mano de obra para trabajar. Empezaron a traer gente de África, a los negritos, a los esclavos. Por eso es que tenemos mucha presencia nosotros de grupos africanos, ahora afroamericanos, porque vinieron aquí, no porque quisieran, es porque eran esclavos que habían sido comprados, y se los trajeron porque ya estos indígenas ya no habían muchos que digamos. Ahora, que habían desaparecido como producto de las guerras y las enfermedades que trajeron los europeos. Claro, porque recuerden que cuando ellos vinieron, nos trajeron tantas enfermedades como las que tenemos el día de hoy, pero no se falta que vienen siempre vienen de afuera. Entonces, hizo una barrida con la viruela aquí, tremenda. Una barrida, la gente empezó a morir. Imagínense. Bueno, veamos qué fue lo que pasó en este lugar, en Panamá. Pese a que algún espacio de la tierra firme de América ya había sido explorado por Colón en sus 4 viajes, incluyendo Honduras, entre 1492 y 1502, sobre todo desde la costa norte de Honduras hasta la costa de Venezuela, en esta primera etapa de la conquista de los españoles, solo lograron apoderarse del Caribe. Y para ellos eran grandes, no sabían todavía la magnitud de tierra que les hacía falta por descubrir. El único espacio continental asegurado como territorio de la conquista en esta etapa fue lo que se conoció como la famosa Castilla de Oro, o sea, la costa atlántica de Panamá. Lo que le había mostrado. Esto de acá, ¿no? Eso sí fue como pertenecer directamente a la corona española. Esto ya es fijo. Esto ya es lo que es estable. Estable. Okay. Ahora, primer resumen. En 25 años, miren ustedes, 25 años, en 1492 a 1518, el Imperio Español se apoderó de un espacio, el espacio Caribe, en 2 regiones distintas. El primero era el espacio antillano, que comprende las Antillas mayores, las Antillas menores, que alcanza poco más de 200.000 kilómetros cuadrados. Y el segundo, que era Castilla de Oro, ubicada sobre la tierra del Istmo de Panamá, más o menos 100.000 kilómetros. Imagínense ustedes cuánto vale el terreno ya, de tierra. ¿Cuánto vale tierra ya? 200.000 kilómetros por un lado, 100.000 kilómetros por el otro, Antillas mayores, Antillas menores, y la parte de Castilla de Oro.
Es natural que el ritmo de la expansión imperial, por eso se va expandiendo, el imperio español se va expandiendo, no solo allá en Europa, sino también aquí en América, pareciera prodigioso, algo nuevo, algo majestuoso, maravilloso. Lo era en realidad, pero lo logrado hasta este momento no era nada en comparación con lo que restaba por conquistar. Ellos lo sabían. Ahora, nada menos que a los inmensos imperios de los aztecas y México y los incas eran desconocidos para ellos todavía. Cuando llegó Cristóbal Colón. Y en la medida que fueron expandiendo, se van dando cuenta que había nuevos pueblos, otras civilizaciones, como los aztecas y los incas, que ya vamos a ver. Eso, miren, eso estuvo otro rollo para conquistar a esta gente, los aztecas, de los incas. No fue nada fácil. Aquí entramos entonces a esta parte. El segundo espacio de la conquista, México, y vamos al otro de la colada, junto con Centroamérica. ¿Okay? Vamos a ver. A ver, distinguida, léalo, por favor. México y Centroamérica, el primer espacio que los españoles conquistaron en América fue el Caribe y Castilla del Oro. Pero estas islas parecían de riquezas minerales mientras ellos crecían de riquezas minerales, mientras pudieron extraer un poco de oro y plata en Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico. Los españoles se mantuvieron en estas tierras. Mientras hubo, ahí estaban. Se metieron para la pobreza. Allá estuvieron metidos, sacando lo que pudieron sacar. ¿Recuerdan cuando aquel día que les puse aquel vasito, que la imagen de la Santa María? ¿Cómo eran de grandes, ¿verdad? Porque en todos esos barquitos se estaban llevando todo lo que encontraban de oro y plata. Entonces, claro, mientras estaba allí, ellos residieron allí. Es como los nómadas, ¿recuerdan? Los nómadas están en un lugar, pero cuando ya no había alimento, tenían que ir a otro lugar a buscar alimento. Pues parecían como esos saltamontes, ¿no? Como nómadas. Mientras había mineral, excelente. Pero cuando ya miraron que no había más que sacar, o que se les hacía más complicado porque no había tanta abundancia, entonces ahora sí, ¿ya? Tenían que buscar otro lugar. Sigue. Hacia 1518, la reducción de la población indígena y el agotamiento de pocas fuentes de minerales obligaron a los conquistadores a planificar la búsqueda de otros territorios de conquista. De esta manera, el Caribe y principalmente Cuba sirvieron de plataforma a los españoles para iniciar la conquista del área continental de América, principalmente México y Centroamérica. Ok, ya vemos. Vamos a seguir. ¿Sabían esto? ¿Qué cosa? A ver, distinguida. Usted que todo se va a saber lo que no se le inventa. Díganos lo que no sabemos. Ojo. ¿Vuelvan a ver? Con ganas. Porque ya desayunó. Ya era conocida. Que ya había alguien allí. Sí, vamos a ver que quién es el que andaba ahí metido. Salvamento. Lanzados durante últimos casos a Jamaica, arrastró a varios pueblos de la costa de Yucatán. Uno de ellos, Jerónimo de Aguilar, cayó en manos de los mayas y no lo mataron. Aguilar no perdió su lengua y después de vivir 8 años entre ellos y días de Intérprete. expedición. Sí, no sirve. Ajá. Primero que nada, la cosa de costumbre, también de influencia maya de esclavos indígenas. Estas noticias animales que interés del resto del gobernador de Cuba, dijo Velasco, al ver una expedición grande que llega armada a México, a cargo del famoso Hernando. Miren, entonces, ojo, Jerónimo de Aguilar ya estaba allí. 8 años estuvo con ellos aprendiendo su lengua. Y te claro, cuando Cortés llega, ya sabe. O sea, uy, ¿dónde estábamos aquí? Imagínate, nosotros hacíamos muertos. O sea, que estoy vivo todavía. Y todavía se da cuenta de que los mayas lo recibieron y no lo mataron. Bueno, no se me otros más, que los que sobrevivieron. Pero la costumbre era ver que ellos hacían sacrificios, ¿no? Los mayas. Y al ver que no lo mataron, incluso se insertó en la misma comunidad de los mayas, él aprende la lengua.
Cuando Cortés llega, también este le va a servir de ayuda como un intérprete, porque ya manejaba la lengua, ya se comunicaba con ellos. Bueno, pues no sirve de algo que haya llegado allá. Un dato súper importante, ven que este modelo que tienen allá a la par. Ese señor se llama Hernán Cortés, el conquistador de México. Miren, ¿cómo se mira en la esencia? Se denota que no se mira como un pobre, ¿verdad? Se mira como alguien que tiene autoridad, como alguien que hace considerando la realeza, ¿ok? Tiene porte, le dicen a la gente, se toma una buena fotografía, ¿verdad? Tiene porte, tiene una buena posición. Cuando se mira igual que los demás. ¿Cuál es este dato súper importante? Al llegar a la costa mexicana de Yucatán, en 1519, de 1519, Cortés se encontró con el señor Aguilar. El náufrago, que es el señor Aguilar, en 1512, el cual le ayudaría como intérprete. Posteriormente, en Tabasco, los caciques locales le ofrecieron a Cortés una joven esclava, que era originaria de Acayucan, en las fronteras de los territorios sometidos por los aztecas. La bella Malinche, o Malinche, como se pronuncia, quien hablaba además de la lengua maya. Fíjense, esta mujer es de otro lugar. Además de hablar la lengua maya, hablaba el náhuatl, que era el idioma de los aztecas. Una mujer que le ofrecieron a Cortés, una mujer muy preparada. O sea, no era cualquier mujer, no era como una concubina cualquiera, no. Ahora, digamos, en pocos meses, la Malinche aprendió castellano. Era ¿cómo se llama? Políglota. O sea, hablaba varios idiomas. Bueno, en este caso, lengua. Ahora, aprendió también castellano y así le sirvió a Cortés como intérprete. Ella hablaba con los aztecas en náhuatl, luego le traducía a Aguilar el contenido que era en maya y este a su vez traducía a Cortés en castellano. Usted lo podía haber hecho. Ahora, los aztecas en México. ¿Se fijan ustedes esta imagen? Qué imponente, ¿no? Es que los aztecas no eran cualquier cosa. Dicen que el lugar donde ellos edificaron sus edificios, sus ciudades, era un paraíso. Era algo majestuoso, pero increíblemente maravilloso. El ejército de Cortés sometió a los mayas, que fueron a desaparecer los mayas. Una parte de otra cosita, ¿no? Los mayas del Atlántico mexicano. De por sí ya se habían ido de Centroamérica, recuerden. Se fueron después huyendo, fueron para México. Bueno, allá. En ese momento los aztecas eran el imperio más esplendoroso de América. ¿Recuerden con qué se van a ir a meter? Este estado había sido fundado en el 1325 después de Cristo, o sea, unos 200 años antes de la llegada de Cortés. Ya estaban los aztecas ahí. Y en ese entonces se encontraba en su máxima expansión territorial, porque ellos también fueron conquistando, los aztecas que se cargan de ahí, fueron conquistando muchos territorios. Y en ese entonces se encontraba en su máxima expansión territorial que cubría unos 300.000 kilómetros. Así lo que habían conquistado estos señores. Desde el Valle Central de México hasta Centroamérica. Solo en la capital del imperio, Tenochtitlán, vivían unos 500.000, unas 500.000 personas. Medio millón de personas. Algo que no sucedía en ninguna ciudad europea en ese tiempo. Pero estos sí lo tenían, habían logrado constituirse esa gran cantidad de personas. Algo majestuoso, los aztecas. Miren ustedes, todas las civilizaciones. Esto es para esto para otra historia. No parece que fuera una civilización antigua. Tienen todas esas edificaciones y eran tan sabios, tan inteligentes, que ellos hacían lo mejor para la comida, para el trabajo, la organización. El esplendor y magnificencia de la ciudad capital de Tenochtitlán, que ellos estaban en la capital, no tenían parangón en Europa, no había una comparación en Europa. Era una ciudad construida sobre un lago. Recuerden que es agua, se puede cultivar, se puede sembrar, donde hay agua se puede cultivar. Algo que representa una de las obras de ingeniería más espectaculares de toda la historia de la humanidad. El mismo Cortés, cuando entró a la ciudad, después de atravesar las tierras orientales de México, quedó estupefacto, quedó anonadado, quedó sin palabras ante la belleza de la capital azteca
porque vienen de Europa. Llegan aquí, se han encontrado con indígenas. Y cuando llegan allá y van a ver esta cosa majestuosa, ¿esto quiénes son? Todo eso. Bueno, y dice, y en una carta que dirigió al rey Carlos V, la describe así: la villa más hermosa del mundo, tan grande como Sevilla y Córdoba, como muchas otras ciudades. Un algo espléndido. Bueno, no le salió nada del engaño. ¿Qué pasó con ese engaño? ¿Cuál es el engaño? Bueno, vamos a ver, leamos, enseguida. Con ganas. Tenochtitlán. Las caltecas. Miren que esto es interesante, porque recuerden que no eran grandes amigos que llevamos con los indígenas, pero este grupo indígena, las caltecas, se le unen a Cortés. ¿Por qué? Ok, esperen. Es que el enemigo del otro, si es mi enemigo, yo me uno con él para vencer al enemigo. Lógico, ¿no? Entonces, claro, aquí están sometiendo a esto. ¿Qué es lo que hicieron? Si van a ir a combatir contra aquello, lógico, vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a unir con este que es más fuerte para desaparecer aquel que nos tiene oprimido. ¿Qué siguió? A ver. Quetzalcóatl, ese es el principal dios que tenían los aztecas. Y miren, miren, hasta puse las dos imágenes ahí. Cortés y el dios de los aztecas. ¿Ok? ¿Por qué los puse ahí? Sigan leyendo. Se desmoronaría. Ojo. Pero pronto los aztecas debieron aprender que en verdad porque sus soldados no eran dioses, sino simplemente hombres que habían arribado de tierra lejana a apoderarse del imperio. No le salió nada bien. O sea, él quiso hacerse pasar por este dios. Y descubrieron al final que no era Dios, que no era el Dios que estaban esperando a ellos. Porque al conquistarse y tener la visión de esa divinidad, de que él era el ser divino que tenía que esperar, el Dios emplumado, y al final descubrieron que no, que era un ser humano como corriente. ¿Sabes? ¿Qué fue lo que le pasó después? Entonces a Hernán Cortés, cuando descubrieron que no era el famoso Dios que estaban esperando los aztecas, y que sabes que los aztecas eran bien, los aztecas, ¿no? No eran tan pacíficos que digamos. Bueno, ahí surge, porque este señor es bien importante, sobre todo porque va a tener comunicación con Cortés. Moctezuma, el emperador azteca. Ya con eso está diciendo mucho quién es, ¿no? Es el emperador que dirige. Cortés, después de conquistar las ciudades que rodeaban la capital azteca, perdón, ¿ok? Entró, se metió a Tenochtitlán el 9 de noviembre de 1519 y el 14 capturó al señor, al emperador, lo capturó. En una guerra, cuando conquistan el que va dirigiendo al otro batallón, se terminó la guerra. Porque significa que ya ganó. Por eso los que van comandando, los que se quedaban siempre del último, llega atrás. Y en los primeros que mataron. Lógico. Primerito, son los que echaban rapidito. Los segundos, pues más o menos se defendían. Ya los terceros tenían que defenderse y son los que iban a ir prácticamente a conquistar. Nuestra estrategia militar. Esa situación duró unos 7 meses. O sea, tuvieron a este señor allí, encarcelado, 7 meses. Tiempo durante el cual los españoles intentaron gobernar el imperio. Intentaron, una palabra. Intentaron gobernar el imperio por intermedio del emperador Moctezuma. O sea, lo estaban utilizando. Lo tenían ahí, pero no lo tenían de gratis. También se valieron de él para gobernar. Ahora, ¿qué pasó entonces? Tienen capturado al señor Moctezuma. Perfecto. Lo tienen ahí. Están tratando de gobernar todo el imperio. ¿Sabes qué pasó ahora? ¿Por qué Cortés tuvo que huir? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se la dio? Cortés tuvo que dejar la ciudad para ir a combatir a otro
a otro conquistador. Y miren aquí, un conquistador va a ir a conquistar a otro conquistador. Está hablando de los mismos. Obviamente, uno tiene un interés, el otro tiene otro interés. Pero como que no quiere que vaya y que después le haga quitar lo que ya consiguió, porque me maté mucho trabajando, ¿verdad? Y que venga otro que me quita lo que yo ya me gané, ¿qué voy a hacer? Me voy contra él entonces. Antes de que venga a conquistar, yo lo voy a conquistar mejor lo que él ha conquistado. Bueno, Cortés tuvo que dejar la ciudad para ir a combatir a otro conquistador. Se llama Pánfilo de Narváez. Ahí les coloqué, miren. Pánfilo de Narváez. Se ve que en la cara se le echa que no era cara de buena gente, sino que era cara de que te metes conmigo, te metes conmigo. Bueno, si te metes, sabes a lo que te vas a someter, ¿no? Bueno. Este quería competir con él por la conquista de México. O que ya tenían fines en común. México. Querían adueñarse los dos de México. Cortés dejó la guarnición de Tenochtitlán, lo dejó allá, al mando de Pedro Alvarado, que ahí les pongo que miran la imagen de él. Señor Pedro Alvarado se mira como bien friki, ¿no? Ahora, bien, ahí, Pedro Alvarado. Pero este asesinó a la élite de la nobleza azteca. ¿Sí? Imagínate, ¿no? Aquí se voló, pero no sé. Solo espera, porque se fueron. Es que como se ha dicho, ¿no? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Bueno, pero de Alvarado, este asesinó a la élite de la nobleza azteca, lo cual provocó la insurrección del pueblo azteca. No le mataron a sus líderes, el pueblo se indignó. Asesinó a la élite, lo cual provocó la insurrección del pueblo azteca en contra de los españoles. Cuando el señor Cortés retornó de vencer a Narváez, bueno, que estaba con un cara terrible que tenía, se enteró de la sublevación cuando llegó y dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hicieron? Y este desorden que tienen aquí, yo no dejé así. Y fue obligado a huir de la capital. Cortés fue obligado a huir de la capital. ¿Con qué autor iba a llegar a huir? Y todo el pueblo se le echó encima. Todos los aztecas se le echaron encima a los españoles. Y llega este otro, que también era líder. No crean que iban a seguir con los brazos abiertos. Nada que ver. Entonces, al mismo tiempo, Moctezuma era asesinado a pedradas por su mismo pueblo. Esto es el episodio conocido como la Noche Triste del 30 de junio de 1520, cuando Cortés creyó que la conquista de México era cosa perdida. ¿Por qué lo asesinaron? Porque él acusado de que él estaba como que había esa comunión, no sé cómo le llaman, con los españoles. Porque recuerden que, aunque fuera como fuera, bueno, porque él estuvo con ellos, pero si este emperador no da la orden de que se haga algo, no se hace. Entonces, claro, los españoles sí se valen de él porque lo tienen prisionero, pero es que también les colaboran. Y obviamente, ¿por qué les colaboran? ¿Por qué creen ustedes que este Moctezuma les colabora a los españoles? Su instinto que le dice. ¿Por qué creen ustedes? Lo obvio, no les mataron. Si no me colaboran, ahí nomás. Y él quiere vivir. Entonces, claro, él le da una orden a él y este da la orden a los demás. Los demás obedecen. Porque recuerden que la figura de este señor era la figura de una divinidad también. Ahora, Cuauhtémoc ha sido derrotado. ¿Qué pasó aquí? Poco después, Cortés supo reorganizar a sus fuerzas y a continuación emprendieron la revancha. No nos quedamos con esto. De pronto, una epidemia de viruela empezó a atacar a las aztecas al mismo tiempo que los españoles realizaban la contraofensiva. O sea, que estaban débiles por la enfermedad y vienen encima de todos. Vamos con todo. Entre los muertos por la viruela estaba Cuatlahuac, el sucesor de Moctezuma. Como aquí lo había matado a Pedro, tenía que quedar alguien entonces diferente, ¿no? Un nuevo emperador. Y los aztecas nombraron a Cuauhtémoc, a quien derrotaron los españoles, cuando el 26 de mayo de 1521 los conquistadores sitiaron la ciudad, invadieron la ciudad, y los mexicanos, ojo, asolados por el hambre y las enfermedades, ya no tenían fuerza,
hicieron la última resistencia heroica. Resistieron hasta más no poder. Cuauhtémoc se rindió en medio de lo que quedaba de la capital de los pocos que quedaba allá, el 13 de agosto de 1521. Y los 300.000 kilómetros del Imperio Azteca, los 300.000 kilómetros del Imperio Azteca, y realmente en miedo, hombre. A los 300.000 kilómetros de, que tenía la Azteca, ¿qué pasó? Resultaron materiales estaban los españoles en el país. Mira, se han ganado el territorio, se lo han conquistado. Es que esa es una buena estrategia, ustedes. Se están muriendo por la enfermedad, están débiles. Y este viene con mayor fuerza, reorganizado, o como no dice, remasterizado, viene aquí. Este hombre fue muy astuto, súper astuto. Y hasta el final, conquistó también. ¿Se imaginan cuánto va creciendo allá el imperio español en América? Es tremendo. Esto se puso bueno. La invasión española el 24 de julio. A la película. ¿Recuerdan ustedes la película de invasión de lo que vieron la Día de Independencia? Había un montón de extraterrestres, ¿no? Por diferentes lugares estratégicos del planeta. Era invadir aquí, invadir acá, invadir allá. Bueno, la invasión española al estilo 4 de julio, al estilo Día de Independencia, la película. Con los años, los españoles fueron también conquistando la zona norte de México. Híjole, hasta los actuales estados de California, Nuevo México y Texas. Con lo cual el Imperio Español de América llegó a una extensión hasta 1.500.000 kilómetros que cubrían desde México hasta Venezuela, o sea, casi 3 veces la extensión de España. Eso es increíble, qué potencial de gente, qué potencial. Y todo ese montón de cosas iban para allá, para Europa. Y recuerden que en Europa estaba todo el bochicha que tenían allá, de todas las revoluciones que estaban dando, y de todo eso de que el imperio estaba cayendo, de que la iglesia estaba decayendo también, de que el imperio, el imperio oriental, de Roma oriental, estaba decayendo también. Bueno, es un poco de desorden, porque esto estaban llevándose las cosas de aquí, y esto le estaba beneficiando allá. Fue la conquista de Centroamérica. Estamos en la cuenta regresiva. ¿Qué pasó en Centroamérica? A ver, distinguido, señor ilustre, su tiempo. Muy chiquita. Sí. ¿Para qué se ponía atrás entonces? Pues? Vamos a poner adelante. A ver, usted que se quiere, que estamos haciendo. Ya resuelta la conquista de los aztecas, Cortés también organizó la conquista de Centroamérica, en la que él mismo tomaría parte, principalmente en la conquista de Honduras, como se verá más adelante, y envió a su Teniente. lugarteniente Esto significa que es como un representante, ¿no? Pedro de Alvarado a conquistar los reinos mayas de Guatemala y a Cristóbal de Bolívar a someter Honduras. ¿Verdad que hizo este hombre, no? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? ¿A quién asesinó este hombre? Este Pedrito era cosa seria. A la nobleza de los aztecas, a la clase noble de los aztecas, a la élite, a la clase élite de la nobleza. Y miren, y se burló. Lo que le pasó primero a Cortés era porque de ese fue, llegó a él, se voló toda la élite de la nobleza de los aztecas. ¿Y qué va a hacer ahora este Cortés? Miren ustedes, dice, vuelvo otra vez, hasta vuelvo a leer otra vez. Él mismo tomaría, la resuelta ya resuelta la conquista de la Azteca. Cortés también organizó la conquista de Centroamérica, en la que él mismo tomaría parte. Vamos. Principalmente en la conquista de Honduras, como se verá más adelante, y envió a Pedro de Alvarado a conquistar los reinos mayas de Guatemala. Yo me quedé con todo el tema de que eso allá en México, y ahora lo voy a mandar para Guatemala. ¿Qué no va a ir a hacer ahí este señor?
Si se voló, espero que Cortés se fuera. Y ahora se lo manda solo para allá, para Guatemala. Solo espero que Cortés se fuera. Y empezó a agarrar por todas las noblezas, con la clase de la nobleza de los aztecas. Y viene este Cristóbal sí, y le dice, Cortés, date para allá, a Guatemala, solo. O sea, yo no voy a estar contigo. A conquistar. Si se voló aquellos en México, ¿qué nos va a pasar ahora en Guatemala? Bueno, veamos qué pasa. Y mandó a Cristóbal de Olid, que ahí me colocan en otra patita, aquí entra el otro señor, a someter a Honduras. Vale que no mandó a Pedrito, porque si no, quién sabe lo que no hubiera pasado aquí. Mandó a Cristóbal de Olid. Paralelamente, desde Panamá y Cuba, arriba, otros conquistadores participaron de la conquista de Centroamérica, pero esto lo abordaremos en una siguiente lectura. Vamos a seguir lo que nos toca. Tercera parte, tercer espacio de la conquista. Si hablamos de México, todo lo que pasó, conquistaron México, perfecto. Aquí eran los tecos, los incas, Trampa del Sur. ¿Qué sucedió allá? La conquista de los incas y de otras regiones de Sudamérica. Conquistado el Caribe y el gran imperio azteca por parte de los españoles de México. ¿Se acuerdan, no? La parte de Panamá, la parte del Caribe, a toda la parte del imperio mexicano. Ahora se bajan para Centroamérica, porque el de la toda Centroamérica, ¿no? Ahora van ya por lugares específicos. No les bastó, se van para abajo. A eso encontramos otra gran civilización. Conquistado el Caribe, el gran imperio azteca por parte de los españoles, el último eslabón que restaba por someter era el imperio de los incas. Y algunos, ojo, y algunos otros pueblos que estaban ahí. El imperio inca era de similar grandeza a los aztecas. Estaba implantado alrededor de la cordillera de los Andes, particularmente desde el sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Chile y Argentina. Estaban gobernados por un rey, el Zapa Inca, a quien consideraban hijo del sol. Hijo del sol, una divinidad. Y dirigía su reinado desde la ciudad de Cusco, que sería la capital del imperio, Cusco, que vamos a ver un poquito más dónde está la cuestión, pero veamos que de entrada estamos diciendo de que era muy similar al imperio azteca. Si se volvieron a los aztecas, y a los incas. Vamos a ver qué pasó con los incas. ¿Será que se habrán defendido? ¿Hasta dónde resistieron? ¿O no permitieron también? Un gran imperio con jerarquía. Los incas tenían jerarquía. No solo ustedes ponen las fotitos, las puse de luz ahí. A ver, señorita, que está en la segunda. Bracas. La aristocracia. O sea, era la clase que tenía poder. Los aristócratas. Sigue. Que era la base de la sociedad inca y correspondía a los territorios cultivables, preciosos y determinados. Era la unidad de organización económica sumamente solicitada. Era que la facilidad local, enormes obras de infraestructura para llevar agua. Sí, nos está indicando que eso es importante. De hasta Metros sobre el nivel del mar. 4.000 metros sobre el nivel del mar. de agua de las comunidades de los poblados, lo que permitía poder hacer hasta 3 o 4 cosechas anuales de maíz y ayuda a la base principalmente papa.
Miren, regreso un poquito a la imagen. ¿Por qué? Si queremos traer esta estructura que está ahí fue diseñada como acueductos para que pasara el agua. Y entonces eso hizo que se dieran muchos cultivos. Pero es una infraestructura de una arquitectura que, oigan, eso es para ese tiempo. Hacer todo este montaje, porque no solamente que son casitas, es el acueducto que está pasando por todas partes, por todos los lugares pasa el agua. Entonces, una ingeniería maravillosa, maravillosa. Es Chile, me encanta Chile. Es Chile. Había mucho oro y riqueza más allá de Panamá. ¿Qué pasa con ese Chile? ¿Cómo se dieron cuenta, hombre? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Y por qué se fueron hasta allá entonces a conquistarlo? Por lo mismo, porque no sé qué que más allá hay oro. Pero no le van a decir a nadie que está atrás. Fíjate que estaban hablando allá vos en el bar, estaban contando de que ahí hay más tierra, que hay un montón de minerales y hay más oro. Tenemos que avisarle a aquel otro. Bueno, a ver. Aquí va a entrar un señor que lo tienen ahí en la fotito, Francisco Pizarro, el conquistador de los incas. Este es de los incas, él era de los aztecas. Ojo, el principal proyecto de conquista hacia el territorio de los incas lo realizó Francisco Pizarro, quien había nacido en la ciudad de Trujillo, en Extremadura, España, la famosa España. Pizarro había estado previamente en la expedición de Vasco Núñez de Balboa de Panamá durante 1513 en el descubrimiento del Océano Pacífico. Y ahí escuchó las narraciones, o sea, me estaba parando las orejas. Ahí escuchó las narraciones de los indígenas sobre la existencia de un pueblo que tenía muchas riquezas, que había mucho oro y estaba más allá de Panamá. Al escuchar lo que están hablando los indígenas, dicen, papá, esto es de aprovechar. Esto es de ir a ver. Esto no es de que me lo estén contando, esto no es de que escuchar lo que están diciendo esta gente. Esto hay que comprobarlo. Bueno, está bien. Pero hay una cosa que si no se tiene eso, no se pueden hacer casi nada. ¿Es qué? Dinero. El señor Francisco, este chico, no tenía suficiente dinero para hacer esa expedición y de ir más allá de Panamá. Si no es visto, no hay nada. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo lleva embarcaciones? ¿Cómo lleva la gente? ¿Cómo lleva el carga para poder cargar? Bueno, veamos qué fue lo que pasó. Se quedó sin dinero y pidió ayuda. Ayúdenme. Aquí no tiene Cristo, lo que va a pedir es una ayuda. En este caso no. De esa forma, Pizarro organizó una primera expedición en 1523, justamente con Diego, ahí la colocan la fotito, Diego de Almagro, y con Hernando de Luque, la que llegó hasta la costa actual del Ecuador. Allá se fue. Pero, para adentrarse en el escabroso territorio de la cordillera de los Andes, que ustedes van a visto algún video por ahí, me imagino, como son los Andes, comprendió que los recursos de que disponía no eran suficientes y decidió renunciar a este primer proyecto para solicitar apoyo a España, pues entonces se va para allá que paguen, que den algo. Veamos qué sucedió entonces para que se diera la conquista del Perú. En Madrid, como el señor se fue para allá, el dinero, Pizarro persuadió a los consejeros de Carlos V, y en julio de 1529, la corona firmó las capitulaciones de Toledo, en las que se autorizaba finalmente la tentativa de la conquista. Váyanse a conquistar Perú. Y el responsable de esto va a ser Francisco de Pizarro y sus socios, Almagro y Luque, que ya lo había mencionado, que habían permanecido en Panamá. Estos se van para el Perú. Váyanse. Si hay más oro, hay más mineral, no importa. Porque lo podemos obtener, el resultado que vamos a traer, mucho mejor. Al mismo tiempo, el banquero español Gaspar de Espinosa aceptó financiar la empresa o financió la empresa bueno, todo el proyecto, va a dar dinero también, quien partió a Panamá para dirigir la aventura y en 19 de enero de 1530 zarpó desde Panamá a Perú. ¿Qué fue lo que llevó? 3 bergantines, que eran unas embarcaciones que era como para hacer una especie de vigilancia, entonces se las aclaré de diferente. Llevó a 180 hombres y llevó a 27 caballos para poder cargar.
Aquí se iban bien equipados. Y ahí están Carlos V, el rey, Francisco Pizarro, su señor, Diego de Almagro, que nos va a acompañar, y Hernando de Luque, que también nos va a acompañar. Ah, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió por mientras estaban tramando la historia de que van a ir a conquistar? ¿Qué sucedía ahí al interno de los incas? Es un imperio grande, inmenso, al estilo azteca. Pero nunca se falta un pelo en la sopa. Nunca se falta un pelo en la sopa. ¿Qué pasó? Esta gente, que estaban los incas, siempre está esa cuestión de que el poder, ostentar el poder, el emperador de los incas. ¿Dónde está el emperador? Pero el emperador tiene dos hipótesis, tiene dos hijos. Ahora, ¿qué pasó? Estos dos se quieren pelear, se pelean, porque quieren tener ellos el control de todo el imperio. Ah, Pablo. Se repite la historia de Caín y Abel, lo que nos dice la Biblia. Caín mató a su hermano Abel por envidia. ¿No? Ahora, al parecer, Atahualpa y Huáscar, que son los hijos del emperador, ellos estaban buscando qué hacer con el imperio, y sucedió casi lo mismo. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Al llegar a la costa peruana, después de Panamá, de Perú, se enteraron que el imperio inca estaba enfrascado en una cuenta sangrienta, en una guerra sangrienta civil. Pues tras la muerte del Zapa Inca, que era el mero mero, Capac, en 1528, él que había dejado dos herederos que se disputaban la sucesión, que yo quiero, que no, que sí, que no. Bueno, por un lado estaba el hijo preferido del rey, nunca se pasa que era el preferido, llamado Atahualpa. Ahí lo tienen ustedes, el primerito. Atahualpa recibió el apoyo de la región norte del imperio, actualmente el Ecuador. Este lo coloqué en la parte de abajo. Este era lo que le apoyaba a él, la parte norte, que sería el Ecuador. Y Huáscar, el sur, que sería Perú. Y recuerden que en Perú es donde estaba la capital del imperio. ¿Qué pasó? Donde estaba sentada la capital Cusco. No que había mencionado anteriormente, Cusco, ¿verdad? Que ahí estaba, porque esa era la capital. Pero ya a la llegada de Pizarro al territorio inca, Atahualpa, el primer señor que está ahí, había plazo definitivamente a su hermano. ¿Sí? Se voló de hermano. A ver, Aguasca. Y consecuentemente se apoderó de la capital inca. Su hermano quedó como rey soberano de todo el imperio. Por eso me digo, uno mató al otro. También la historia de Caín y Abel. Ah, papá, pero como las cosas no se quedan así, ¿verdad? Y dice que la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y que aquí se paga todo. ¿Qué le pasó a este señor? Bueno, Pizarro, y su pequeño grupito de soldados, se presentaron frente al victorioso Atahualpa, quien recibió las españoles de forma muy solemne. Durante la entrevista, platicando, el sacerdote dominico, Vicente Valverde, ahí lo pueden ver ustedes ahí, Vicente Valverde, le presentó una Biblia a Atahualpa. Pero este que, o sea, que una Biblia, ni siquiera un libro, cualquier cosa. Pero este la arrojó la Biblia al suelo. Y los conquistadores se abalanzaron sobre la litera del rey Inca, el cual fue aprehendido por los soldados de Pizarro, ante la estupefacción de los súbditos incas. O sea, quedaron así como que el emperador está ahí, le guarda la Biblia, pone la tira al suelo. Estos se indignan, lo agarran fuerte y la gente, los que están ahí, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿Qué sucedió entonces? Este hecho ha sido tema de muchos debates en la historiografía tradicional sobre la época colonial, pues muchos investigadores no pueden entender cómo un ejército de 180 hombres pudo someter tan fácilmente una guardia personal del Inca, que algunos estudiosos más o menos estiman que fueron unos 25.000 soldados a 180. O sea, eso es lo que no comparte la historia. 25.000 a 180. Que vean. O sea, los que no estuvieran ahí, se mueven. Su emperador era considerado Dios Inca. Su emperador. ¿Por qué no hicieron nada? Porque si el emperador es considerado como un Dios necesita ayuda. Si no, no sería Dios, ¿verdad?
¿Por qué creen entonces que tuviera 25.000 personas, 25.000 soldados no se pusieron al brinco? Es nuestro emperador, es nuestro rey, es nuestro Dios, no necesita ayuda nuestra, él puede solo. Por eso no tenemos que algo para defenderlo. Que si eres el Dios del pueblo inca. Bueno, probablemente la gente del pueblo y los soldados incas no reaccionaron de forma inmediata a la captura del rey, porque ellos lo consideraban un Dios. Y entre tanto, él no diera la orden de actuar, se quedaron naturalmente esperando. Obviamente, usted es emperador, usted cree que un emperador va a quedar ridiculizado frente a los demás. En este caso eres un emperador. Si va bien está ahí, óigame, ¿qué hizo este hombre? No mató al hermano. Y este que mató al hermano va a decir, ¿usted cree que va a hacer eso este señor? Si lo que más tenía era el orgullo. ¿Cuándo iba a pedir ayuda? ¿Cuándo? No dijo ni pío, no dijo nada. Además, esperaba seguramente que al ser un dios, Atahualpa, se libraría rápidamente de los plagiarios. O sea, de esto que van a ir. De todas formas, este acontecimiento siempre quedará como uno de los más grandes enigmas que dieron a la conquista de América. ¿Qué harías con tanto oro y con tanta plata? Pues les cuento y se los resumo. Miren ustedes la fotito ahí. Allí está Atahualpa. Y aquí está Pizarro. Están hablando. Están negociando. Déjame libre. Yo te daré todo lo que tú quieras. Pero sacas aquí. Pero sacas aquí. Te doy el oro. Me dejas libre. Me voy. Obviamente, este hombre queda libre. ¿Qué crees que va a hacer? Ah, vámonos, que ya me dejaron libre. Chévere. Hay que quedar bien con todo. No creo que fuera la estrategia de Atahualpa. Atahualpa, al estar cautivo de los españoles, les ofreció entregarles riquezas a cambio de que los liberaran. Algunas fuentes indican que le ofreció a Pizarro una habitación llena de oro. El historiador peruano Rafael Loredo descubrió un documento firmado por Pizarro donde afirma que con producto del tesoro que entregó Atahualpa por su libertad, obtuvo fundiciones, en fundiciones la cantidad de 1.326.539 pesos de oro y 51.610 más de plata. ¿Qué harían ustedes con tanta plata? Por eso la pregunta, ¿qué harían con tanto oro y con tanta plata? Todo esto equivale a unos 50 años de producción europea. Igual que nosotros que nos pagamos esos 20 años. Lo cual da una idea de las riquezas que la conquista generó para los españoles. ¿Creen ustedes que lo aceptó? ¿Creen ustedes que quizás lo aceptó todo ese montón de oro, montón de plata y todas las cosas? ¿Qué dicen ustedes? Pues sí lo aceptó. No confíes, hombre, no confíes. Porque te dan una puñalada por detrás, después de que te confías de que te voy a dar todo, le dio todo. Te voy a hacer fiel toda la vida. Pura. No hay nadie más en mis ojos que tú. Hasta también mete un polvito de nuevo. Hay algo más en los ojos también. No confíes porque te apuñalarán por la espalda. Ay, pobrecito Atahualpa. Aún entregándole esa riqueza, porque le dio todo, asesinado. Los españoles asesinaron a Atahualpa el 26 de julio de 1533. Y con ello, el imperio de los incas quedó sometido a la autoridad de los extranjeros, europeos y Pizarro se consagraba como el gran conquistador de Sudamérica. Otro territorio más que se suma al imperio español. O sea, Atahualpa en sí confió, creyó, no es que no me sino que confió de que lo iban a dejar libre, de verdad. Pero que no le interesaba a él, él tenía un fin. Y el fin lo consiguió, por acaso. Posteriormente, otras zonas importantes como el norte de Sudamérica fueron siendo sometidas por los españoles, que no se quedó ahí nomás. Por una parte, Gonzalo Jiménez de Quesada, junto con Sebastián de Belalcázar, emprendieron en 1536 la conquista de los Chibchas, asentados en la actual Colombia. Esta gente van arrasando al estilo de la película de Independencia, ¿no? Van arrasando, de aquí pasan para allá. Okay. Finalmente, la conquista de Chile se hizo efectiva. Colombia, Chile, Chile, bueno, para abajo.
Se hizo efectiva hasta finales del siglo XVI, casi al mismo tiempo en que los españoles conquistaron por otro lado los Andes, algo que hoy en día es la famosa Argentina. Esta gente es terrible. Esta gente se fueron con todos se fueron. En resumen, el proceso de conquista de América duró aproximadamente unos 80 años más o menos, desde 1513 hasta 1600. Como se ve, más de un acontecimiento, el sometimiento de los pueblos indígenas americanos a través de los fuerzas fue realmente un proceso de larga duración. Una vez concluido este proyecto, los españoles pasaron a la tercera fase de la presencia de América. O sea que esto no ha terminado, ¿no? Estamos en la segunda fase, porque la semana pasada vimos la primera. Esta es la segunda fase. Oh, o sea que hay una tercera. Es como una saga. Uno va viendo al tipo Harry Potter, ¿verdad? Esta historia continua. Y dice, ahora pasaron a la tercera fase de su presencia en América, que fue el proceso de colonización. ¿Es una colonización? No, es conquista. Conquista, nada más, falta la colonización. Es decir, crear una forma de gobierno y sociedades de los territorios acaparados por los indígenas. Esto fue la continuación. Miren qué interesante, ¿verdad? Cómo usted fue dando todo este serie de pasos, de proceso. Con mucha realidad. Yo sé, esta gente era otro nivel. Cuando decían una cosa es que iban con todo, no iban a andar más ahí, para aquí, para acá, ¿no? Disculpame, la emoción del momento, la emoción. Y eso de estos enfrentamientos de uno contra otro, eso es increíble, como uno se queda admirado. Y ahora tengamos la curiosidad, ¿qué va a pasar en la tercera parte? ¿Qué se viene en la tercera parte? Ahí ya veremos en la próxima. Bueno, hasta ahí está la clase de hoy. Me dije, muy interesante. Muy interesante. Y ahora que vayamos aprendiendo más cositas, porque tengo con esa emoción de querer, de que viene, que sigue, esperando cuando salga la tercera parte de la película. Bueno, no sé si vamos a la tarea. A la tarea voy a ir aquí, para así, de manera resumida. Ok, para la próxima, exposiciones en equipos. Técnica libre, pero que no sea leer un material que venga a estar leyendo, ni los que están en Zoom ni los que están aquí. ¿Qué voy a evaluar? Manejo del tema. Aportes personales. Técnica empleada. Tiempo, 15 minutos para cada equipo. Y una sección de preguntas y respuestas. 2 y 2 hacen 10. Así que van a prepararse, yo les voy a designar el material, se van a interesar ustedes en investigar, así como uno presenta aquí, se van a presentar también los de ustedes, muy emocionados, ¿verdad? Investigar. Porque cuando uno le da las cosas es muy chévere, pero cuando uno investiga es mucho mejor para mí, porque me interesa más, tengo más curiosidad, ¿qué pasó? O sea, yo les voy a asignar el material, les voy a mandar por el grupo de WhatsApp, les voy a mandar a cada grupito lo que le corresponde. Y si van a investigar por aparte, porque quieren como enriquecer el contenido, por favor, búsquenme, no me busquen con cualquier página, búsquenme en lugares serios de internet. Búsquense en revistas indexadas. Si van a hacer un trabajo, pero van a estar bien hechos. Y la parte donde se encuentra material, que sí es material, que no es cuestiones así de, no. Porque las revistas indexadas solamente publican cosas que son serias, formales, de investigación científica. Es decir, que tienen peso, argumentos, porque no van a publicar cualquier cosa. En internet van a encontrar. Pero muchas de esas cantidades de información es falsa, o no es correcta, o es pseudo verdadera, media verdadera. Entonces, busquen revistas indexadas. En revistas indexadas hay un montón de revistas indexadas. Dentro de cualquiera de estas revistas indexadas, ustedes pueden buscar información de alguno de estos contenidos. Ahí sí, por favor. Yo sí les voy a rogar. No me busquen en cualquier página.
traten de buscar en páginas serias, páginas académicas. Y esto no solamente para mi clase, eso le va a servir para cualquier clase. Cuando quieran avalar un trabajo de un informe, y cuando ustedes vayan a citar, porque tienen que citar, ¿verdad? De dónde sacaron la fuente, entonces búsquense revistas indexadas, es lo mejor que hay. Eso es académico, 100% académico. Porque una revista indexada, poder publicar en una revista indexada, eso no es nada fácil, no es nada fácil. Y es muy riguroso para todo el trámite, muy riguroso el trámite. Entonces, sí voy a pedir que busquen en revistas indexadas. Bueno, entonces, 15 minutos son 4 equipos, como es una hora. En la siguiente hora yo voy a dar un poquito de reforzamiento de lo que se parte de la tercera etapa, que va en comunión con lo que ustedes están diciendo. Entonces, voy a como un resumen, ¿verdad?, de lo que ustedes vayan a ver. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quiénes van a hablar? Todos. Los del equipo. Ahora, si son muchos, pueden delegar funciones. Elijan unas 2 personas, por ejemplo. Claro que sé que estas 2 personas van a hablar en nombre del grupo. Tiene que ser un buen, porque lo que haga esta persona, la nota que gane esta persona es la nota que no va a dar todo el equipo. O sea, que los representantes se deben de prepararse muy bien. Y el equipo estar atento, ya están listos. E incluso sería muy bueno que un día se reunieran, si van a elegir a una persona o 2 personas o no sé quiénes, que se reúnan antes, no sé si por vía virtual o si bien exacto, ustedes se reunirían para organizar bien y observar que todo esté bien ordenado. Y lleven el control del tiempo, porque yo lo llevo. Yo pongo aquí mi teléfono, pongo mi cronómetro y a los 15 minutos yo estoy quitando ya. Ya terminamos, gracias. Siguiente grupo. No, yo así, el tiempo no tiene que ser bien, porque supone que el equipo ya preparó todo eso. No va a venir a improvisar aquí. Entonces ya tiene que tener bien medido, practicarlo. Y eso implica que el equipo, el grupo, porque yo le puedo decir, bueno, perfecto, ustedes dos expusieron, voy a preguntar al resto del equipo. Ok, vamos a ver. Ustedes dos expusieron, ¿cuál equipo es? Bueno, a ver, compañero, usted, ¿qué fue lo que dijo ahí? Resúmanme. No sé, unas cuantas palabras. Ok, si ella dijo otra cosa, entonces explíqueme usted, que tengo un equipo, explíqueme lo que fue lo que quiso decir con eso. O sea, no la van a cargar solamente a ellos, o a ellos. Todo el equipo debe prepararse. Todo el equipo, porque las preguntas no solamente van a ir dirigidas para el que expuso, porque se supone que el resto del equipo maneja el contenido. Es un trabajo en equipo, ¿cierto? No es un trabajo individual. Entonces, todo el equipo va a manejar. ¿Por qué? Nunca hace falta que algo le suceda. No puedo ir, compañero, tuve un accidente, o tengo estoy en un hospital, o algo muy grave, ¿no? Muy delicado. Entonces, no se preocupe, compañero, yo lo asumo. Cualquiera, porque esto está preparado. Eso es trabajar en equipo, eso es ayudarse también a no perder los puntos y hacer una buena presentación. Pueden utilizar no sé, alguna presentación, pero si van a utilizar presentaciones así, traten de que sea como lo más elemental, ¿no? Más elemental. Porque sí me gustaría, en el caso de ustedes, me gustaría escucharle más que sea como lo que ustedes investigaron. Ver que se empaparon, ¿no? Que pudieron indagar. Eso es lo que me interesa, lo que van a hacer ustedes. ¿Qué más? ¿Preguntas? Ahorita que estamos aquí en vivo, Lee, mande. mira que el grupo número 1 tiene una observación sobre la asignación donde nos calificó el grupo número 3, porque nos bajaron 2 puntos por una redacción, por una redacción que ellas hicieron mal sobre una pregunta. Ajá, a ver, explíquese. Porque supuestamente nosotros contestamos mal la pregunta que ellos nos hicieron, y la pregunta está, bueno, la mayoría de las preguntas están mal redactadas. Ajá. ¿Cuál es la conclusión a la que llegaron? No, que nos bajaron 2 puntos porque nosotros contestamos la pregunta bien, y la pregunta es la que está mal redactada. Ajá. A ver, me gustaría escuchar las del otro equipo. ¿Qué fue lo que preguntaron? Porque menos que ya se comunicaron, ¿verdad? O algo por el estilo. El equipo, Liz, ¿qué equipo son ustedes? es que Alejandra. mire, Beli,
Yo puse una pregunta, va, que era la pregunta número 2, que yo puse en qué áreas marcó, puse yo, va. Ajá. Entonces, en el contenido que ellos enviaron, salía que decía, o sea, que decía la pregunta, va, marcó, va, los acontecimientos que marcó, va. Entonces yo solo puse áreas, pero ellos no entendieron bien la pregunta que puse yo de áreas. Entonces ellos pusieron otra pregunta, otra respuesta, pues. Ah, ujú. Bueno, lo que vamos a hacer, voy a leerlo porque no he visto todavía. Voy a leerlo, voy a revisar a ver qué fue la pregunta que hicieron y cuál fue la respuesta que dieron. Y a partir de ahí voy a tomar la decisión, a ver qué fue lo que sucedió. Y qué fue la interpretación. O sea, es que decir, lo que no comprendían bien, o lo que no comprendían fue qué cosa exactamente de la pregunta. Eso ¿Verdad? que puse yo, en qué áreas puse yo, eso ¿En fue qué lo único área? que no entendieron. Ajá, ¿En qué área? sí. Bueno, ¿y qué fue lo que respondieron ellos? Estaba mal. No, es que Liz, solo respondieron, o sea, solo respondieron una y eran varias. Ah, o sea que también lo que pasó, lo que hizo Liz, pasar fue es que que dieron una pregunta que que describieran. no Delphi. sé si me escucha. Bueno, nosotros nos confundimos porque al momento de decir área, nosotros, o sea, entendimos que se refería a lo económico, a lo cultural y todo ese tipo de aspectos, ¿verdad? Si ellos nos dicen aspectos, nosotros sí hubiéramos entendido porque ahí dice que marcó porque ellos tenían su propia forma de vivir, su propia cultura y todo eso. Entonces a nosotros la palabra área, usted sabe que en un escrito una palabra le cambia el sentido totalmente. Sí. Entonces nosotros ahí nos confundimos. En la otra pregunta también, porque ellos nos dicen que sugirió el diplomático. Y en el resumen en ningún momento habla de diplomático, habla de historiador. Entonces, obviamente, ¿verdad? Esto confunde. Historiador y diplomático se sabe que son dos términos totalmente diferentes. Entonces, por eso fue que nosotros nos confundimos. Creo que además, Y nos parece, diga, sí, diga, sí. entonces, como le digo, ¿verdad? Eso fue lo que nos confundió a nosotros, ¿verdad? Creo que lo que se falló fue la parte de la redacción, entonces. En la La redacción. redacción, sí, ahí nos confundimos totalmente nosotros porque, bueno, usted nos pidió buena redacción. Aquí está el grupo número 2, ¿verdad? Que fue el que nosotros nos tocó evaluar. Ellos le pueden decir que las preguntas que nosotros le realizamos los tratamos de hacer, ¿verdad? Lo más profesionales posibles, una buena redacción, porque a veces, como le digo, una palabra cambia el sentido, pues. Entonces, Ajá. por eso. Sí, lo que ha sido cuestión de redacción. Entonces, al momento de redactar, si hay palabras que tal vez no están directamente en el texto, se pueden malinterpretar no se malinterpretan, no que se interpretan de una manera diferente. Entonces, hagamos una cosa, envíenme en el grupo de WhatsApp de qué grupo es el que necesita que se haga corrección, ¿verdad? Por cuestiones de interpretación de la pregunta, para que al momento que yo voy a analizar, ¿verdad? Entonces, el texto lo voy a analizar bien, qué fue lo que sucedió. Listo. Permiten Ok, el número del grupo. listo, gracias. Cheque pues. Sí, que, mire, cuestiones así, hasta los profesores nos pasan, no se preocupen, no es nada al otro mundo. A veces uno cuando hace una pregunta en un examen y no queda, uno cree que está clara la pregunta, pero a veces el estudiante dice, algo no entiendo. No sé qué es lo que está preguntando, si es esto o es lo otro. Eso es cuestión de redacción, porque uno cuando hace la pregunta, como ya manejó el contenido, uno ya sabe por dónde va. Pero a lo mejor otra persona que ahora va a leer, entonces tiene que conocer primero el contenido y si hay algo que tal vez no está muy claro en el texto y aquello lo que hicieron con interpretación, es claro, pero eso no concuerda, no siempre concuerda. Entonces, es normal, no, eso es algo que sucede. Claro, no debería de suceder, la pregunta debería ser más clara y más precisa, pero cuando se hace una reinterpretación, pregunta, entonces cuando uno a veces cree que la otra persona ya entiende lo que uno quiere saber, pero últimamente no siempre sucede así. Vamos a ver, es la gran amor de una madre, no te preocupes. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ah, cheque. ¿Qué me está preguntando en el informe? Ya no concordamos. A ver, bueno, si semana entonces les deseo lo mejor. Nos vemos la próxima semana. Preparaditos, por favor. Todo. Ya que tú me hace falta. Si estás listo, me avisa. No te falta de listo. De asistencia.
Yo entré tarde a la clase. Ok, voy a No, entrar entonces a la página ahorita para pasar la lista de su nombre. ¿Ven? Se está cargando. Si ya le pasa listo, no se preocupe, ya puede retirar. Solo que hace falta de pasar el lista de asistencia. Vamos a ver, deme su nombre y su nombre y su sede, por favor. Kimberly Maldonado de Comayagua. De Comayagua. Sí, Kimberly Dayanara Maldonado Martínez. Ahí está. Listo. ¿Alguien más? A mí también, no sé si me podría pasar mi Licenciado, yo entré tarde también, no pude, Deme el nombre y sede. no le escuché. o el Francisco logo de Javier, ¿De dónde, Francisco? Francisco Javier Espinal, de sede Choluteca. Perfecto. Aquí está Francisco Javier Espinal Paquerano. Sí, Listo, ya está, Francisco. gracias. Dale, ¿a usted quién más? A mí, licenciado, Joel Lobo. ¿Cómo? Joel Fernando Lobo, de Danlí. Joel. Sí. Bien. Aquí está Joel Fernando Lobo Castellanos. Sí, Listo, ya está corregido. ¿Alguien más? listo, gracias, licenciado. Dale, a usted. ¿Alguien más hace falta? ¿Se pasa la Karen, lista? ¿Mande? Karen Cruz de Danlí. Karen. Karen Johanna Cruz Rodríguez. Sí, Listo, ya está. ¿Quién más falta? ¿Quién más? ¿Alguien más falta de Zoom? ¿Alguien más? Bueno, si ya estamos, entonces daría por finalizada la clase de hoy y nos miraremos la próxima. Así que buena semana para todos, que pasen bonito. Saludos.